Hola a todos. Hace unos días atrás hubo protestas juveniles en distintas ciudades del mundo exigiendo acciones para combatir el cambio climático, anteriormente conocido como calentamiento global. El tema del cuidado del ambiente es bastante complicado de tratar porque sabemos que si sobreexplotamos los recursos naturales, no tratamos los residuos y no tenemos acciones para mitigar las acciones humanas sobre el ambiente, estamos condenando no solamente la existencia nuestra, sino de la existencia de muchas especies y de todos los ecosistemas del planeta. En mi caso particular hago lo que puedo, como reciclar los desechos orgánicos y producir abono con ellos. También tengo una huerta orgánica y soy responsable con el uso del agua y de la luz eléctrica. Pero creo que las acciones individuales son solamente una parte, sino que también es cierto que hay que tomar acciones que realmente comprometan al sistema productivo y a la sociedad. El tema con esto del cuidado del ambiente es que se suelen colar agendas globalistas en esta causa para, obviamente, concretar intereses que no tienen nada que ver con el medio ambiente. En el caso puntual de las protestas que han sucedido estos días por el cambio climático, están apuntadas al tema de la reducción del dióxido de carbono, de la producción de dióxido de carbono por las actividades humanas, porque supuestamente esto está relacionado con el cambio climático mundial, como si en la historia del planeta nunca hubiese cambiado el clima. De hecho cambia constantemente y creo que en realidad no es por el dióxido de carbono, sino que hay montones de circunstancias que influyen en que cambie el clima. Supuestamente estas acciones de protesta surgieron a base del ejemplo de una chica de 16 años llamada Greta Thunberg, que solía protestar frente al Congreso sueco por el asunto este del cambio climático. Y digamos que en base al ejemplo de esta chica, muchos otros tomaron la iniciativa de también hacer lo mismo en distintas partes del mundo. Me llama mucho la atención el hecho de que una chica que hasta hace poco era completamente desconocida, de golpe la invitan al Foro Económico de Davos, va a dar discursos y le dice hasta a la Unión Europea qué es lo que debería hacer con el tema del clima. Es todo muy raro. Vieron que cada tanto aparece un personaje que es como el abanderado, la abanderada de una causa. Es más, hasta dicen que la van a postular para el Premio Nobel de la Paz. Esta parte es buenísima porque la chica esta de 16 años, que supuestamente tiene autismo y tiene problemas de concentración, creo que síndrome de... ¿Cómo es? Síndrome de atención, no me acuerdo bien cómo se llama esta enfermedad que supuestamente tienen los chicos, que para mí no existe, que no pueden concentrarse en clases y tienen una mente muy dispersa. Bueno, la cosa es que la chica le está dando consejos a la Unión Europea de cómo reducir el dióxido de carbono y es más, las consecuencias que va a tener el hecho de que no reduzcan la cantidad que ella dice que se tiene que reducir. Escuchen esta parte. Thunberg alertó de los actuales objetivos de la Unión Europea para 2030 que pasan por reducir al menos en un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de 1990. No son suficientes para proteger el futuro de los niños que crecen hoy. Es una científica brillante. Si la Unión Europea quiere hacer su contribución justa para permanecer por debajo del límite de los 2 grados de aumento de la temperatura respecto a niveles preindustriales, esto significa un mínimo de 80% de reducción para 2030, el doble de ambición que en la propuesta actual, prosiguió la joven. O sea, una piba de 16 años que no tiene estudios de nada va y sabe la cantidad de dióxido de carbono que hay que reducir para no producir determinado efecto. O sea, ¿entienden lo loco que suena esto? Esto se me hace que, no sé, es mi opinión, ¿no? Me voy a poner el sombrero de aluminio en la cabeza, pero me parece que está todo armado. Como dije anteriormente, es poner una imagen para un objetivo, para que la gente tenga un referente en esta lucha contra el cambio climático. En una conferencia organizada por el Comité Económico y Social Europeo en Bruselas, Thunberg pronunció un apasionado discurso sobre la movilización de adolescentes en toda la Unión Europea que desde hace varias semanas se manifiestan durante su jornada escolar para pedir a sus gobiernos acciones concretas contra el cambio climático. Voy a pasar a leer una cita de la biografía de esta chica que está en Wikipedia en español. Dice lo siguiente. Thunberg ha sido diagnosticada con autismo y TDAH. Insistió en que su familia se volviera vegana y dejara de volar para así reducir su huella de carbono. Acá aparece de nuevo el mito este del veganismo, de que bueno, una alimentación vegana basada en vegetales es mucho menos contaminante y produce mucho menos dióxido de carbono que una dieta omnívora.
Y la verdad que en el caso de Suecia no sé si es tan así, porque Suecia tiene una temporada de cultivo muy corta y muchos alimentos de origen vegetal se tienen que importar. Por ejemplo, las paltas se tienen que traer de México, que no crece en ese país, o la quinoa de Perú y las castañas de Brasil, las frutas que no crecen en esa temporada y tienen que ser traídas a contraestación. O sea que si queremos tener una dieta más o menos equilibrada en base al veganismo en Suecia, y la verdad que es más ecológico comerte una chuleta de cordero o una pierna de cordero criada a 1 kilómetro de tu casa en Suecia que traerte todos esos alimentos con lo que contamina el flete, ¿no? De traerlos en aviones, en barcos desde el otro lado del mundo. Así que en este caso no le veo mucho sentido a esto de una dieta vegana y que contamine menos. Al comienzo de este video hablé sobre la implementación de agendas que no tienen nada que ver con el ecologismo o el cambio climático para intereses globalistas, para implementar agendas globalistas. Ahora voy a tirarles unas red pills sobre medio ambiente, porque parece que en algunos países occidentales hay que tener auto-odio y hay que ser veganos y no tener hijos y cosas por el estilo, mientras que en otros países que no son occidentales, las multinacionales en especial contaminan, hacen lo que quieren y nadie les prohíbe nada. Veamos algunos datos para que tengan en cuenta, para que tengan una real dimensión sobre la contaminación y sobre las emisiones de dióxido de carbono. Acá quería hacer un acento en el tema de no tener hijos para salvar el mundo, porque he leído varios artículos periodísticos que hablan de esto, de si, bueno, tenés un hijo menos, ahorrás no sé cuántas toneladas de dióxido de carbono al planeta. Veamos este dato. Mientras se promueven en algunos países desarrollados y no tan desarrollados la baja natalidad por una forma de ecologismo y de ahorrarle dióxido de carbono al planeta, la verdad es que la tasa de natalidad, no solamente en los países desarrollados, sino que en la mayoría de los países latinoamericanos también, es bajísima. En algunos casos no llega a la tasa de 2,1 hijos por mujer, que es lo aceptable para que una población pueda reemplazarse por una más joven a medida que sus miembros van envejeciendo y muriendo. Mientras que en estos países se está hablando todo el tiempo que es mejor no tener hijos y qué sé yo, cuando en realidad el problema no está en estos países. El problema, hoy en día, la sobrepoblación está en África. Hay países como Níger, donde la tasa de hijos por mujer es de más de 7 hijos por mujer. En algunos países de Europa no pasa del 1,9, en Argentina creo que estamos en el 2 hijos por mujer promedio, dentro de todo se está manteniendo. Pero para que tengan una real dimensión del problema, no es un problema global. De hecho, hasta en China la población está envejeciendo. El problema está en África, donde hay una explosión demográfica tremenda y va a seguir en aumento. Esto lo dicen las proyecciones de Naciones Unidas. Hablando específicamente del dióxido de carbono, encontré un artículo de la BBC que explica lo siguiente. Dice, la cantidad de dióxido de carbono que el gigante asiático suelta en la atmósfera, se refiere a China, por cada uno de sus habitantes es mayor que la de los 28 países de la Unión Europea juntos. O sea, para que tengan una idea de la magnitud de dióxido de carbono que produce China. Ahí no hay nadie diciéndoles a los chinos que bueno, que tienen la responsabilidad sobre la contaminación ni nada. Sé que están tomando algunas medidas, pero es tremenda la cantidad de dióxido de carbono que está produciendo China. Creo que está produciendo más que Estados Unidos, que es la economía más grande por ahora. Además, China es el país que más contamina en general en el mundo y llegó a tener el 80% de las aguas subterráneas contaminadas. O sea, el 80% de las aguas subterráneas del país no sirven ni para consumo, ni para riego, ni para producir nada. O sea que hicieron pelota, digamos, sus recursos naturales con el fin de poder ser más competitivos en la economía mundial. Ahí vemos por qué los productos chinos también son tan baratos, en cierta forma, además de otras situaciones, es por el tema de que no hay ninguna regulación que presione a las industrias para cuidar los recursos naturales y hacerse responsables del daño que le producen al ambiente. Respecto a la contaminación del agua, el 95% de los plásticos que hay en el océano proviene de 10 ríos. 8 están en Asia y 2 están en África. El río más contaminado del mundo es el Citarum, se encuentra en Indonesia. Es prácticamente un vertedero público donde van no solamente los desechos industriales, sino que todos los residuos del área donde circula el río, todos los desechos, los plásticos, todo va a terminar en ese río. O sea, imagínense que cuando vemos las islas de plástico que se están formando en el océano, las tortugas con basura agarrada, lo más probable es que vengan de esos ríos. Conclusión:
Me parece genial que los chicos y los jóvenes se preocupen por el medio ambiente, pero también es importante saber que hay agendas globalistas detrás de esto. Por un lado, las multinacionales se ubican en países con pocas regulaciones sobre el medio ambiente para poder competir con precios más baratos sin importar los costos ambientales y la salud de la gente que rodee sus establecimientos productivos. Y por el otro, en países desarrollados están viendo esto del medio ambiente como una forma de aumentar los impuestos, de obligar a la gente a comprar autos eléctricos y montones de otras cosas, como por ejemplo decirles que dejen de tener hijos para que siga el reemplazo poblacional que están viviendo en los países europeos, por ejemplo. Mientras que bueno, que en realidad la situación no se resuelve por estos caminos, sino que hay que tener una mirada global o hasta nacionalista. Digo, no sé, mejor tener una fábrica en mi país que produzca bajo estándares de cuidado del ambiente, que esté instalada en China y contamine y destruya el ambiente igual, ¿no? Porque digo, el dióxido de carbono es un gas libre que flota por el aire, entonces si se produce en un país o se produce en otro da lo mismo. Prefiero que esté en mi país controlado que esté en otro país haciendo lo que quiera esa fábrica y contaminando a todo el planeta, lo mismo. En fin, gente, los animo a todos a tomar medidas particulares para el cuidado del ambiente, hagan lo que puedan, comprométanse y estudien este tema, pero no caigan en estas agendas que quieren imponernos para, obviamente, sacarnos plata de una forma o de otra, sin importar el medio ambiente. Espero que el video les haya resultado interesante y los datos los haya ayudado a tener una comprensión global de las cosas, de cómo se están dando. Yo personalmente no creo en el calentamiento global por causa del dióxido de carbono producido por los humanos. Si tienen otra opinión lo valoro y lo respeto, pero bueno, es mi creencia de que no, porque creo que hay otros factores que intervienen como la actividad solar y bueno, ciclos del planeta, cuando hay mayor actividad tectónica y demás. Pero bueno, no voy a entrar en eso porque si no te va a hacer un video de 20 horas más o menos. Espero que el video les haya gustado, dejen en los comentarios sus opiniones y bueno, quiero darles las gracias por haber visto este video y nos estamos viendo en la próxima. Saludos.